Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. La integración latinoamericana ha recibido oxígeno este último fin de semana con la sexta cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC. Los presidentes reunidos en México han gestado una agenda mínima para los próximos años y abren un espacio para afrontar los desafíos de la pandemia y, por supuesto, la relación con Estados Unidos. Y por eso hay dos opciones: ver a los mandatarios actuando de inmediato sobre la base de los acuerdos o que cada uno tome lo que le parezca más importante para su gestión. De esto queremos conversar con el historiador ecuatoriano Juan Pacipiño, a quien le damos la más cordial bienvenida. Juan, un abrazo a la distancia y al mismo tiempo te pregunto ya de entrada, ¿hasta dónde lo ocurrido este fin de semana en México efectivamente le da oxígeno a la integración latinoamericana? Muchas gracias, Orlando. Saludo a Telesur y a los espectadores. En efecto, el 18 se reunió en México la sexta cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, y confiábamos que se podría hacer una reunión de mayor alcance al logrado. Diría, en primer lugar, ha sido importante recobrar el camino de las reuniones de la CELAC, porque desde el año 2017 no se habían realizado. Esto es un paso adelante, es una idea motivadora que la América Latina nuevamente vuelva a plantear el tema de la integración, de la solidaridad y de la búsqueda común de objetivos hacia el futuro. Pero de otra parte, cuando uno lee la declaración final, se encuentra con que hay mucho de aspiraciones, de cuestiones esperanzadoras, de ideales a cumplir, que es difícil concretar en una América Latina doble, por llamarlo de esta manera. Porque de una parte hay un grupo de países con gobiernos progresistas. De hecho, la invitación a México la hace un gobernante progresista, Andrés Manuel López Obrador. También están allí invitados países que tienen una evidente posición progresista, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Nicaragua. Cierto que sobre Venezuela y Nicaragua hay una serie de cuestionamientos, pero forman parte de esta línea progresista. Lastimosamente no estuvo el presidente de Argentina, pero sin embargo su presencia allí a través de su representante es indudable que tiene una repercusión en el conjunto del continente. Pero de otro lado, la mayoría de gobernantes son conservadores, están a favor del modelo neoliberal, de este tipo de modelos empresariales, como es el caso del presidente de Ecuador, indudablemente, Guillermo Lasso. Y entonces en una América Latina que tiene dos opciones de construcción del futuro, de una parte un modelo de economía social, como es la que plantean los gobiernos progresistas, y de otra parte un tipo de economía neoliberal, como es la que plantean los gobernantes conservadores, los gobernantes de derecha, se vuelve en un momento determinado incompatible. Y yo lo que digo en un artículo que publiqué es que todavía las fuerzas progresistas no tienen suficiente peso en la región, no han recobrado un verdadero segundo ciclo como para plantear que las economías sociales son el mejor camino incluso para la integración. Porque los otros gobernantes piensan en una integración basada en un mercado libre y en las expectativas que ello genera para los empresarios. Y esa Claro. es un tipo de integración que en toda nuestra historia siempre ha fracasado desde la LALC, pasando por el Pacto Andino, en adelante. Claro, Juan, y precisamente eso es muy importante lo que acabas de mencionar, porque en la palabra y en la boca de, por ejemplo, Guillermo Lasso, se escuchó con claridad el decir que lo primero es la economía, que después viene la política, y parecería que se olvida de grandes pensadores, incluso liberales, estadounidenses y europeos, que dicen que lo que define las integraciones y el rumbo de la economía es la política. Entonces, parecería que fueron muy buenos y muy formales a la hora de exponer sus puntos de vista, pero te pregunto si en la práctica los mínimos acuerdos que se han logrado se van a poder cumplir en cada uno de los países. Hay algunos aspectos que sí. Por ejemplo, el tema de la pandemia ha inquietado a toda la América Latina y en ello ha habido una unidad de criterios. La exigencia para que las grandes transnacionales y los países desarrollados cumplan con la región, permitan, hagan posible más que permitir, hagan posible la vacunación generalizada y sobre la base además de concluir en la aceptación de un programa planteado por la CEPAL, por la Comisión Económica para América Latina, planteado como un programa general para toda América, para la vacunación. Eso ha sido relevante.
e incluso la posición de liberar las patentes de las vacunas para que se pueda investigar en nuestro continente y los distintos países que tengan la capacidad técnica para hacerlo produzcan vacunas y medicinas, ha sido de tremenda importancia. Sin duda alguna, es de enorme importancia que también en la región se haya condenado el intervencionismo, el tipo de intervención que viola los derechos universales de convivencia pacífica y de soberanía. ¿Por qué? Porque no hay duda que tenemos una tradicional amenaza imperialista sobre América Latina cuando la visión americanista de los Estados Unidos ha tratado de imponerse. Entonces, cuestionar esa situación, claro que alienta una posición crítica y una posición esperanzadora para la región. También es importante que se hayan comentado diferentes temas, como el tema de la educación, el tema de las poblaciones indígenas, el tema de la migración. No se puede tratar la migración con simplemente medidas policiales y medidas de cierre de fronteras, sino que es un problema integral que compete también a las potencias que están recibiendo o países que están recibiendo esa migración. Entonces, estos son temas relevantes que se van a concretar. De hecho, se habla también de los objetivos de desarrollo sustentable para el año 2030. La CEPAL ha previsto que algunos países podrán cumplirlo, pero que no otros. Y la CEPAL se refiere a aquellos otros, como es el caso del Ecuador, que por haber abandonado las capacidades estatales y haber reducido las virtualidades que tienen esas capacidades, entonces ha puesto un camino de tal vez no poder cumplir esos objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, esos compromisos sí son dables. Pero aquello de la integración de los pueblos, nuestras culturas, incluso nuestras legislaciones sociales, eso va a ser muy difícil. En el Ecuador andamos, por ejemplo, tratando de flexibilizar el Código del Trabajo sobre la base de los logros históricos en las conquistas sociales, y eso no redunda pues en un progreso social como para armonizarse con otras sociedades que incluso pueden plantear esquemas de mejor adelanto social. Por ejemplo, en América Latina no hemos pensado todavía en la seguridad social universal para todos los latinoamericanos, trasládense o no a otro país, como ocurre en Europa. Uno que vive en Italia se traslada a España, tiene el mismo registro de residencia y puede ir a la seguridad social en España, en Alemania, en Francia o en Italia, en función de que está un registro común para esa seguridad social. ¿Cuándo llegaremos a ello? Si hay países que cuestionan la seguridad social. Entonces, insisto en estas dos ideas. De una parte, hay aspectos que se cumplen, que es posible avanzar, que se han adelantado y que es importante que se los declare y se construyan. Pero de otra, hay una serie de ideales que se han vuelto más complicados, sobre todo por la presencia de gobernantes conservadores y que plantean como esquema propio para sus naciones el esquema empresarial neoliberal tan nefasto para América Latina. Claro, pues para finalizar este primer bloque, te planteo una pregunta. Por ejemplo, la no presencia de Alberto Fernández o de Sebastián Piñera o de, por ejemplo, Jair Bolsonaro, también da cuenta de que no son prioridades, sino que incluso las coyunturas, los problemas internos son más exigentes para la acción política de cada uno de los gobernantes. Eso efectivamente da cuenta también de que no estamos del todo instalados o conectados con que solos nos salimos, como decía en su momento Simón Bolívar. Así es. Falta la visión y la voluntad de integración. Bolsonaro, en el caso de Brasil, se separó de la CELAC. Entonces ya no contamos con ese país. E incluso al interior de la CELAC ha habido críticas entre países. Ha habido críticas contra Nicaragua, contra Venezuela y contra Cuba por parte del gobierno de Uruguay, del gobierno de Paraguay y sin duda del gobierno colombiano que tiene como vecino a Venezuela y siempre lo ha combatido. Entonces, en esa perspectiva está faltando el criterio de unidad y de respeto a los modelos que llevan los otros países. Pero también, por ejemplo, la crítica que hace Nicaragua frente a la Argentina, ¿no? En que les llega a decir incluso que está llevando una política imperialista de los Estados Unidos, lo cual me llama mucho la atención. Pero bueno, estas diferencias, estas críticas también dan cuenta de que a veces se privilegia demasiado lo nacional
y no se construye la idea latinoamericana que está, como tú decías al comienzo de la entrevista, en tantos pensadores latinoamericanos que uno puede hasta hasta perderse en cuanto a nombres. En el caso del Ecuador, desde Eloy Alfaro o desde Juan Montalvo, que tienen unas visiones de amplitud, de conectarse con otros países, nuestros grandes pensadores del siglo XX, todos ellos con unas ideas de progreso, de adelanto, de integración. Y entre nuestros pueblos la idea común de que pertenecemos a una misma historia y a una misma cultura. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Juanito, y después volvamos para ver incluso lo otro que estaba en medio del debate, pero que no se llegó a concretar en alguna postura, que es la relación con la Organización de Estados Americanos. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con más aquí en Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Además, Enclave Política cumple este día 5 años de estar al aire a través de este programa y de esta propuesta periodística. Y nos volvemos a conectar con Juan Pazimiño a propósito de lo ocurrido el fin de semana en México. Juanito, con respecto a este encuentro, uno de los temas que antecedían a la cumbre, que se debatieron dentro de la cumbre y que han quedado colgados después de la cumbre es qué hacemos con la OEA, es decir, con la Organización de Estados Americanos, porque buena parte incluso del relato político de Andrés Manuel López Obrador en las últimas semanas ha sido de que ya no tiene sentido esa organización mientras siga siendo parte de una hegemonía política, convalidando incluso golpes de Estado como ocurrió en Bolivia. ¿Esto efectivamente crees que queda colgado o es una apertura para un debate más a profundidad en adelante? Bueno, tenemos que partir históricamente del origen de la CELAC, 2010. ¿Cuál es la idea de crear la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe? Confrontar a la OEA, que ya para esa época había madurado su propio posicionamiento con respecto a la naturaleza de su misma historia, porque la OEA fue creada sobre la base de unir a toda América, cierto es, pero en una época en que la Guerra Fría hacía de ese americanismo una especie de guía de que América solo podía tener el camino señalado desde los Estados Unidos y sobre la base de la seguridad continental, al mismo tiempo de los Estados Unidos, y la OEA convertida en un instrumento de intervención. Recordemos el caso esencial que definió a la OEA es la situación de Cuba. Gracias a la OEA, es decir, con el concurso de la OEA de todos los países, a Cuba se le sacó del sistema interamericano y eso favoreció el bloqueo de los Estados Unidos. Pues para los años 80, 90, inicios del 2000, la OEA mantuvo esa situación, pese a algunos momentos que parece tener altibajos, pero mantuvo esa situación de ser un instrumento más de la hegemonía norteamericana que de una institución al servicio de todos los países de América. Entonces, la CELAC nace con la idea de que nosotros, los latinoamericanos, por consiguiente, formemos una entidad propia, sin los Estados Unidos, porque ese fue el valor de la CELAC, sin los Estados Unidos, sin Canadá, recogiendo allí sí la idea típicamente bolivariana, es decir, de Simón Bolívar, que pensaba en la unidad continental sin estos países que no tienen ni una historia ni una cultura común con América. Pero el caso de la CELAC es mucho más político e ideológico. Dicen, no, estos países a los que también confrontamos, sobre todo Estados Unidos, más que Canadá, pues, tenemos que formar una sola comunidad sobre la base de nuestros intereses. Entonces, la CELAC nació así. Y cuando Andrés Manuel López Obrador retoma el tema, ya que después del primer ciclo progresista, claro, una serie de gobiernos que recobran el camino neoliberal y empresarial, como es el caso de Ecuador con Lenín Moreno, entonces abandonan estas ideas de latinoamericanismo y Andrés Manuel López Obrador, retoma la idea y cuestiona a la OEA con la idea, pues, de que la CELAC
se convierta en un instrumento futuro de coordinación de las estrategias y de la política y la diplomacia de América Latina, y con ello tratar como un conjunto con los Estados Unidos y con otros países. Esa posición es importantísima, y que Andrés Manuel López Obrador la haya planteado es importantísimo. Pero el problema es que en América, la mayoría de países en nuestra América Latina tiene gobernantes conservadores. Entonces no se hizo el gran cuestionamiento a la OEA, sino más bien una especie de planteamiento dual, ¿no? De una parte, la OEA sí nos acoge, sí nos representa de alguna manera, y de otra parte, sí cierto es que debemos cambiarla y reformarla, pero no la posición originaria, que es cambiar la institucionalidad y fundar una especie de nueva OEA, por llamarlo así, sin los Estados Unidos y propia nuestra, latinoamericana. Pero claro, el nombre no puede ser la OEA. Entonces, la CELAC, en este sentido, en la sexta cumbre, no adoptó una posición firme frente a la OEA, a pesar del discurso de Andrés Manuel López Obrador y de otros gobernantes de los países latinoamericanos, por esta preeminencia de las políticas de más bien contemporizar con la OEA. Así que está pendiente esta situación de adquirir una institucionalidad propia latinoamericana que permita la negociación directa de nosotros con cualquier otro país y sobre todo con los Estados Unidos. Claro, y ahí cabe una pregunta y una reflexión a propósito de esto, Juan, porque efectivamente cuando se plantearon estos temas en el 2010, también ya se estaba desarrollando y además institucionalizando la UNASUR, y esa prácticamente ha quedado diluida o prácticamente desvanecida. Entonces la pregunta es que ahora, en algunos casos, en algunos presidentes, perdón, se escucha el discurso de que se retomen instituciones y desarrollos institucionales que tenía la UNASUR. Por ejemplo, se planteó el Consejo de Ministros del área social, del área económica, del área incluso de seguridad. Entonces, parecería que ahí también hay un problema, es decir, crear una institución como la CELAC, pero también al mismo tiempo diluir a la UNASUR. Bueno, crear la CELAC, supongamos que se habría consolidado, habría sido un frente importante de negociaciones internacionales, y para que América Latina se convierta en una zona de la geopolítica con su propia estrategia. Habría sido bueno, no ocurrió, pero hay al menos un paso adelante ya con el cuestionamiento más o menos amplio a la OEA. Y de otra parte, la destrucción literalmente de la UNASUR, bueno, ha sido el apartar de esta misma CELAC la posibilidad de encaminar un tipo de integración que ya no es solamente de mercados, aranceles y empresas privadas, que ese es el problema de la visión usual cuando se trata de crear estas integraciones o bilaterales o múltiples, sin considerar las necesidades generales del conjunto de nuestras poblaciones. UNASUR iba más lejos que un simple acuerdo económico, pretendía hacia futuro cumplir también una serie de acuerdos en el ámbito de seguridad, en el ámbito político, bueno, en el ideológico sin duda alguna, para eso estaba creada misma la UNASUR. Y resulta que no tenemos entonces una institucionalidad económica que pueda fortalecer al mismo tiempo a la CELAC como entidad económica, política, ideológica, cultural, que sería la CELAC el ámbito más grande, y un acuerdo comercial, un acuerdo económico, diría, más específico que permita llevar adelante los objetivos de la CELAC. Eso se rompió y lastimosamente la UNASUR no existe. Y uno de los causantes de esa destrucción es el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Que incluso el edificio de la CELAC que queda en Quito, ahora no sé para qué sirve, para qué está, qué mismo quieren hacer con ello, y la estatua de Néstor Kirchner con toda la derecha ecuatoriana atrás, que hay que quitarlo, que hay que derrumbarlo, que hay que ponerlo en otro lado, bueno, fue retirado. Por eso son cosas explicables en este tipo de gobiernos mediocres que no tienen una idea de conjunto de lo que es la América Latina, de lo que es el futuro de nuestro continente, lo que es la proyección de políticas sociales con una economía más sólida, bueno, típico de ellos. Pero de todos modos, al interior de la CELAC, al menos sí están planteándose problemas relativos ya no solo a mercados y empresarios, sino ya problemas más fuertes como la equidad de género, como esto que hablábamos hace un momento de la salud, incluso reconociendo el trabajo de la CEPAL. Se propone incluso que hacia futuro se pueda armonizar
la visión de la CEPAL con la visión del BID, veo difícil, pero bueno, ya se propone como para conjugar estas dos entidades y hacer un planteamiento global para América Latina. Es un paso más. Pero me temo que en mucho también los gobiernos conservadores seguirán con su visión unilateral de país pequeño, solamente satisfaciendo los intereses de las élites económicas internas, que son además grupos monopolistas y grupos económicos a los que les falta la responsabilidad social y estatal en nuestra América Latina. Claro, y para cerrar entonces ahí te hago una pregunta que es clave también para entender y digamos darle globalidad a la reflexión que acabas de mencionar. ¿Esto será leído por Estados Unidos? ¿Crees que efectivamente en la nomenclatura, en el régimen, en la élite política estadounidense se lee con cierta criticidad o con cierta solidaridad lo que hacen otros países de este gran continente? ¿Hay de parte de Joe Biden la voluntad o por lo menos la expectativa de que esta integración rebase el asunto muy particular mencionado por algunos, pero en otra parte también coloque en otra dimensión esa relación de respeto y soberanía mutua que deben haber entre todos los países? Felizmente no está en la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump. Y el presidente Joe Biden ha dado algunas muestras de poder encaminar políticas de acercamiento mejores con América Latina. Y de todas maneras le queda la inquietud. A los Estados Unidos pienso yo que debe quedarles la inquietud de que se forme una entidad exclusivamente latinoamericana, rompiendo con los principios, rompiendo con los objetivos históricos y tradicionales de la OEA. Claro que les va a inquietar, sobre todo a los republicanos y a todos esos sectores tradicionales de la sociedad, de la política norteamericana, que todavía piensan en las intervenciones, en atentar soberanías, en poner gobiernos a su servicio, etc. Entonces, sí están afectados estos sectores, basta con la creación de la CELAC y su existencia. Pero también hay la inquietud ya de los Estados Unidos en conjunto de la presencia china en América. Y debe haber causado un poco de sarampión, por ponerlo en estas palabras, que el presidente de China, Xi Jinping, haya participado en la reunión de CELAC, aunque sea virtualmente, y haya además felicitado la posibilidad de fortalecer las relaciones entre la CELAC y China, mediante el foro China-CELAC. Entonces, claro que les va a haber inquietado, pero es que las cosas en el mundo están también cambiando, la geopolítica ya no es unilateral con la hegemonía de los Estados Unidos, sino que ahora hay una fuerza tremenda mundial que es China, y con la cual los latinoamericanos bien podemos seguir conversando, adelantando y estableciendo cada vez mejores relaciones económicas, porque incluso eso nos conviene hasta por motivos de liberación y de independencia frente a tradicionales potencias. Así es que todo esto son materias de inquietud, pero el panorama global todavía está en camino, así es que los próximos meses y probablemente próximos años irán clarificando mejor esta situación. Por lo menos, bien que la CELAC se haya reunido, haya recobrado en algo el camino latinoamericano, y bueno, dependerá en mucho de que también tengamos hacia futuro gobiernos progresistas capaces de profundizar las actividades de la CELAC. Gracias, Juan, muy amable. Un abrazo a la distancia, muy importante lo que acabas de mencionar además. Gracias, un abrazo Orlando, a Telesur, muchas gracias. Muchísimas gracias a Juan Pazimiño, importante historiador, uno de los mejores intelectuales de América Latina en este campo. Por supuesto, también tenemos para reflexionar y pensar más adelante. Agradecemos a ustedes, incluso hacemos un especial énfasis en este día que cumplimos 5 años al frente de Enclave Política por Telesur. Aquí estamos, aquí seguiremos pensando, reflexionando a nuestra región, a nuestros pueblos y a nuestra historia, que es lo más importante, que es lo que nos conduce y lo que nos ajusta, incluso en los momentos más difíciles y en los más apasionantes también. 5 años al servicio de usted y gracias a usted. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.